Hola, espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a trabajar con las identidades trigonométricas. Es necesario que nos aprendamos las siguientes identidades trigonométricas que son fundamentales. A estas tres que le llamamos las identidades trigonométricas recíprocas porque el producto de ellas nos da uno, como es el caso del seno de un ángulo por su cosecante es igual a 1, el coseno de un ángulo por la secante del mismo ángulo que también nos da 1, o que la tangente de un ángulo por la cotangente del mismo ángulo también nos da 1, o si lo queremos ver desde otro punto de vista, el seno de un ángulo es igual a 1 entre la cosecante, o la cosecante es igual a 1 entre el seno. Para el caso del coseno de un ángulo por la secante de un ángulo, podemos verlo como que el coseno del ángulo es igual a 1 entre la secante de ese mismo ángulo, o la secante es igual a 1 entre el coseno. Para el caso de la tangente de un ángulo por su cotangente que es igual a 1, podemos verlo como que la tangente del ángulo es igual a 1 entre la cotangente, o la cotangente es igual a 1 entre la tangente. También tenemos esta otra identidad trigonométrica importante, que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese mismo ángulo entre el coseno. Y tenemos las identidades trigonométricas pitagóricas, que también las obtenemos del círculo trigonométrico, en donde el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo nos da 1, o 1 más la cotangente cuadrada de un ángulo es igual a la cosecante cuadrada de ese ángulo, o que la tangente cuadrada de un ángulo más 1 es igual a la secante cuadrada de un ángulo. Y por otro lado, pues también las siguientes identidades trigonométricas son necesarias para poder hacer transformaciones entre identidades trigonométricas, como son el coseno del doble de un ángulo. En este caso tenemos que el seno de 2 veces un ángulo es el doble producto del seno de ese ángulo por su coseno, que el coseno de 2 veces el ángulo es igual al coseno cuadrado de ese ángulo menos el seno cuadrado del ángulo, o que el coseno de 2 veces un ángulo es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de ese mismo ángulo, o que el coseno de 2 veces un ángulo es 2 veces el coseno cuadrado de un ángulo menos 1. Como lo estoy mencionando, estas identidades trigonométricas es necesario que nos las aprendamos de memoria, de preferencia, sino durante el proceso en que estamos trabajando con ellas, vayamos haciendo el esfuerzo por aprendérnoslas. ¿Para qué requerimos las identidades trigonométricas? Bueno, pues para transformar una expresión algebraica en donde hay razones trigonométricas, a la cual le llamamos identidad trigonométrica, para transformar esa expresión algebraica en otra expresión algebraica más simple o con ciertas condiciones, dependiendo el problema con el que estemos trabajando. Y también, por otro lado, para poder resolver ecuaciones trigonométricas, es decir, expresiones algebraicas donde existen razones trigonométricas y la incógnita es el ángulo. Entonces, para eso nos sirven las identidades trigonométricas y poder transformarlas en otra más simple o con ciertas características. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo usarlas. Aquí tenemos la primera identidad trigonométrica, que es 2 veces la tangente del ángulo X menos 3 veces la cotangente de ese mismo ángulo menos 1 y nos da 0. Bueno, pues aquí para poder transformar las identidades trigonométricas debemos trabajar con un solo lado de la identidad. Usualmente trabajamos exclusivamente con el lado izquierdo. En muy pocas ocasiones trabajaremos con el lado derecho. Pues ya lo veremos, son excepciones. Para el caso de esta identidad trigonométrica, pues vamos a transformar todo en términos de la tangente, y para eso pues vamos a utilizar la identidad trigonométrica recíproca, que ya habíamos comentado, en que la cotangente de un ángulo es igual a 1 entre la tangente de ese mismo ángulo. Considerando eso, pues sustituimos esa en nuestra identidad original
de tal manera que nos quedaría 2 veces la tangente del ángulo menos 3 veces, y en lugar de la cotangente pues estamos sustituyendo 1 sobre la tangente, de tal manera que 3 por 1 entre la tangente nos da 3 entre la tangente de ese ángulo menos 1 igual a 0. Como recordarán, pues en todas las expresiones algebraicas en donde tenemos como denominador alguna expresión, pues es necesario eliminarlo. El método más fácil es multiplicando toda la expresión por un mínimo común divisor. En este caso, el mínimo común divisor es la tangente de x. Multiplicaremos todo por la tangente de x, de tal manera que 2 veces la tangente de x por tangente de x nos da 2 tangente de x cuadrada. Tangente de x por 3 entre tangente de x nos da 3, ya que nos queda tangente de x en el numerador entre tangente de x en el numerador nos da 1, y menos 1 por la tangente de x nos queda la tangente de x. Si ordenamos estos términos, observamos que tenemos un término al cuadrado, un término lineal y un término independiente, que esta es la forma de una ecuación de segundo grado, en donde aquí la x cuadrada pues está representada por la tangente cuadrada de x, la a está representada por el 2, la b está representada por el 1, el menos 1, la x está representada por tangente de x y el término independiente está representado por menos 3. Como sabrán, hay dos métodos de solución de ecuaciones de segundo grado. Vamos a utilizar el más fácil, que es la famosísima fórmula. Entonces, si habiendo identificado cuánto vale b, cuánto vale a y c, sustituimos esos datos de tal manera, aquí en la incógnita habíamos comentado que es la tangente de x, aplicamos la fórmula y llegamos a la conclusión que como es una ecuación de segundo grado, la tangente de x va a tener dos valores, 3 medios y menos 1. Sustituimos para el caso de los 3 medios en nuestra ecuación original, ¿verdad? 2 por 3 medios menos 3 por la cotangente, pero la tangente es 1 entre la tangente, entonces 1 entre 3 medios y menos 1, que nos corresponde esto. Entonces así ya estamos logrando que el término de la izquierda de la identidad es 0 y lo que queríamos comprobar que es igual a 0. Bueno, para el siguiente, ahora queremos hacer la transformación de la secante cuadrada de un ángulo más la cosecante cuadrada de ese mismo ángulo. Queremos transformarla a 1 entre el seno cuadrado del ángulo que multiplica al coseno cuadrado. Bueno, vamos a seguir utilizando las identidades trigonométricas recíprocas. El recíproco, la identidad recíproca a la secante es el coseno. Como la secante está elevada al cuadrado, pues el coseno también lo debe de estar elevado al cuadrado. Para el caso del recíproco de la cosecante es 1 entre el seno. Como la cosecante está elevada al cuadrado, el seno también debe de estarlo elevado. Y bueno, pues aquí nuevamente tenemos una suma de fracciones, para lo cual hay que obtener el común divisor, que en este caso sería el producto del coseno cuadrado por el seno cuadrado, o seno cuadrado por el coseno cuadrado. Ya saben que estamos hablando de factores y el orden no altera el resultado. Entonces tenemos aquí en el denominador el producto del seno cuadrado por el coseno cuadrado. Lo dividimos entre el coseno cuadrado y nos da seno cuadrado por 1, seno cuadrado más. Nuevamente entre el seno cuadrado nos da coseno cuadrado. Coseno cuadrado por 1, coseno cuadrado. Nuevamente llegamos a la expresión seno cuadrado de un ángulo por el coseno cuadrado y sabemos que esa identidad trigonométrica es igual a 1. De tal manera que esta expresión se nos transforma en 1 entre el seno cuadrado de un ángulo
Bueno, pues aquí hay un error, no es más, es el producto por el coseno cuadrado de, de un ángulo. Entonces, bueno, aquí sigue repitiéndose el error, nada más les voy a pedir que no lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces 1 entre el seno cuadrado por el coseno cuadrado es igual a 1 entre el seno cuadrado por el coseno cuadrado. Aquí hagan esta corrección, por favor. Aquí fue un error de dedo. Vamos a continuar viendo los siguientes ejemplos. Bueno, aquí tenemos otra expresión donde queremos transformar el seno de 2x entre 1 más el coseno de 2x, queremos transformarlo a la tangente de 2x. Y como lo hemos venido comentando, nada más vamos a trabajar con el lado izquierdo de la expresión. Sabemos que el coseno de 2 veces un ángulo, de acuerdo a las identidades trigonométricas fundamentales que vimos en la segunda lámina y que les pido se las aprendan. Bueno, en el transcurso de lo que vayan resolviendo estos problemas, vayan utilizando un formulario, pero si hagan el esfuerzo por aprenderse las identidades para que fácilmente las puedan reconocer y se tarden menos tiempo en hacer una transformación. Entonces comentábamos que el coseno de 2 veces un ángulo es el coseno cuadrado de ese ángulo menos el seno cuadrado del mismo ángulo, y que el seno de 2 veces un ángulo es 2 veces o el doble producto del seno del ángulo por el coseno. Bueno, pues aquí vamos a sustituir en lugar del seno de 2 veces el ángulo, a lo que equivale 2 veces el seno por el coseno. Y para el caso de 1 más el coseno cuadrado, pues aquí vamos a sustituir el coseno cuadrado por 1 menos el seno cuadrado, de acuerdo a la identidad pitagórica que ya conocemos. Entonces, con base a esas sustituciones nos quedaría en el numerador 2 veces el seno por el coseno, y en la parte del denominador coseno cuadrado más coseno cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado más coseno cuadrado es 2 veces el coseno cuadrado. De aquí podemos dividir el coseno que está un coseno que está en el numerador entre un coseno que está en el denominador, de tal manera que nos queda, y 2 entre 2 nos da 1, de tal manera que nos queda seno entre el coseno, y ya sabemos que el seno entre el coseno es la tangente. Entonces con eso transformamos esta identidad en la tangente, como aquí lo estamos mencionando. Para el siguiente ejemplo, el coseno cúbico de un ángulo más el seno cuadrado de ese mismo ángulo por el coseno, queremos transformarlo al coseno del ángulo. Bueno, pues observamos que en el lado izquierdo el factor común es el coseno, por lo tanto pues vamos a factorizarlo. Nos queda como factor común el coseno, y en el interior del paréntesis el coseno cuadrado más el seno cuadrado. Y esto, nuevamente aquí nos valemos de la identidad pitagórica en que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1, o coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Aquí no importa. Espero que recuerden que el orden de los términos o de los factores no altera el resultado. Entonces, debido a que esto es 1, nos queda únicamente el coseno. Y bueno, llegamos a transformar esta expresión en el coseno de x. Para el siguiente ejemplo tenemos el producto de 1 más el seno por 1 menos el seno. Bueno, pues aquí tenemos un producto de dos binomios. Vamos a realizar el producto. Observamos que es un producto de binomios conjugados y sabemos que es el cuadrado del término que tiene el mismo signo menos el cuadrado del término que tiene signo diferente. Entonces este producto nos da 1 menos el seno cuadrado. Y sabemos, de acuerdo a la identidad pitagórica, que el seno cuadrado más el coseno cuadrado es igual a 1. Despejamos el coseno cuadrado y obtenemos que 1 menos el seno cuadrado es igual al coseno cuadrado. Aquí aplicamos o utilizamos el recíproco del coseno,
El recíproco del coseno es la secante, pero el coseno está elevado al cuadrado, por lo tanto la secante debe de estar elevado al cuadrado. Y con eso pues llegamos a la transformación, que esta expresión del primer miembro de esta igualdad es igual a 1 entre la secante cuadrada. Para el siguiente ejemplo, bueno, antes de continuar, nuevamente les vuelvo a pedir que vayan pausando el video, vayan resolviendo estos problemas, realícenlo tantas veces como sea necesario hasta que desarrollen la habilidad. Y bueno, importante que se aprendan las identidades trigonométricas fundamentales, por favor. En el caso del ejemplo 9, vamos a hacer la transformación del seno de x por la secante de x, que es igual a la tangente de x. Nuevamente aquí nos valemos de las identidades trigonométricas recíprocas. Aquí nada más transformamos la secante, entonces mantenemos el seno y en lugar de la secante utilizamos su recíproco. Nos queda seno por 1 entre el coseno. Seno por 1 entre el coseno nos da seno entre coseno, y el seno entre el coseno es igual a la tangente. Con eso llegamos a transformar que esta expresión es igual a la tangente. Para el caso del ejemplo 10, tenemos el seno de A entre la cosecante de A es igual, más el coseno entre la secante es igual a 1. Nuevamente nos valemos de los recíprocos. En lugar de la cosecante, vamos a sustituirlo por 1 entre el seno, y en lugar de la secante, por 1 entre el coseno. Aquí tenemos la secante, aquí tenemos la secante, entonces nos quedaría seno, queda igual en la parte del numerador, y en lugar de la cosecante, utilizamos su recíproco, que es 1 entre el seno. Aquí el coseno queda igual, y en lugar de la secante, utilizamos su recíproco, que es 1 entre el coseno. Aquí tenemos un cociente de fracciones, entonces aplicamos la propiedad de que producto de extremos, es decir, seno por seno cuadrado, entre producto de medios, 1 entre 1 nos da 1, entonces nos queda seno cuadrado entre 1. Aquí aplicamos la misma técnica, coseno por coseno nos da coseno cuadrado, y 1 por 1 nos da 1. Entonces nos queda que el seno cuadrado más el coseno cuadrado, pero sabemos que esto es una identidad pitagórica, que es igual a 1. Entonces transformamos que toda esta identidad es igual a 1, como aquí lo estamos mencionando. Pasemos a ver los siguientes. Bueno, aquí tenemos otra expresión en donde tenemos un cociente del seno entre el coseno más el cociente del coseno entre 1 más el seno. Y queremos transformarlo a esta expresión, al seno de x más 1 entre el coseno de x más el seno de x por el coseno. ¿Cómo vamos a proceder? Quiero enfatizar que nada más hay que trabajar con un solo lado de la identidad. Usualmente trabajamos con el lado izquierdo de la identidad. Excepcionalmente, si nos conviene porque vemos alguna facilidad, trabajamos con el lado derecho, pero únicamente con el lado derecho. Bueno, aquí tenemos una suma de dos fracciones. Vamos a sumar estas dos fracciones obteniendo el común divisor, que es el producto del coseno por 1 más el seno, como aquí lo estamos mostrando. Y procedemos como lo indican la suma de fracciones. Esto entre el coseno nos va a dar 1 por el seno, 1 más el seno por el seno, ¿verdad? Esto entre 1 más el seno nos va a dar coseno por coseno, y aquí lo estamos representando. Entonces realizamos estas operaciones. 0, seno por 1 nos da seno, seno por seno nos da seno cuadrado. Aquí coseno por coseno nos da coseno cuadrado. Nuevamente observamos que tenemos un seno
más un coseno cuadrado, que esto es igual a 1. Entonces seno más esto, que lo sustituimos por 1, nos da 1. Y bueno, con esto llegamos a la transformación con la que queríamos hacerlo inicialmente. Bueno, les voy a dejar que sigan este ejemplo que ya está resuelto, este otro, y aquí les estoy proponiendo los siguientes ejemplos para que ustedes procedan de acuerdo a esto. Si hay alguna duda, les ruego que la planteen en el foro, yo les contesto ahí con mucho gusto. Bueno, gracias por su atención. Espero que sea de utilidad esta explicación y nos estamos viendo en la siguiente sesión.